dice Janet Gómez. ¿Nos puede platicar si Chicomechochitl tiene alguna relación con Chicomecoatl? Cuando era niño, pues no sabía yo de Chicomecoatl o Chicomecoatl, como decimos. No sabía, pero también he trabajado sobre eso y hemos platicado aquí un poco. Para mí, en Tenochtitlan, lo que he encontrado es que le decían Chicomecoatl y también le decían Chicomolotzin a la esencia del maíz, pero en la Huasteca se le dice Chicomechochitl. Sí, es una variante, pero también el doctor López Austin en uno de sus libros habla de que la fiesta de Chicomechochitl se hacía en Tenochtitlan, en el barrio Itepeyo. No dice más, no he encontrado dónde está ese barrio y no he encontrado si sí se refiere justamente al maíz o a otra fiesta, una fiesta calendárica. Yo pienso que puede ser el maíz, pero sí, Chicomecoatl, yo lo entiendo ahora, una forma de decir la esencia del maíz. ¿Por qué les digo de esto? Aquí Chicomecoatl es algo metafórico. Chicomechochitl es algo metafórico, ¿verdad? Ya dijimos que es un elote que tiene 7 junto al cabellito, 7 hojitas a manera de flor, por eso lo llamamos Chicomechochitl. No es exactamente flor, son hojitas, son 7 hojitas. Y esa es para nosotros una manifestación de Chicomechochitl, del tonal de Chicomechochitl. Es ahí donde se puede ver físicamente a Chicomechochitl. Otros le llaman Chicometzonisguayo, que quiere decir el que tiene 7 hojas en la cabeza. Interesante. Pero ¿por qué Chicomecoatl en Tenochtitlan le llamaban así? Lo que yo entiendo es que una manifestación del maíz es, por ejemplo, esto como si fuera el maíz, el elote. Yo lo vi en una ocasión, un compañero que lo mostró un maíz que estaba abierto de la base, aquí, así como unas fauces tenía, así, y él decía que para ellos, si salía en la milpa una mazorca como en forma de serpiente, digamos, como abierto de la base, de ahí debían tomar para la semilla, porque esa era una manifestación también de la esencia del maíz. Entonces es ahí donde yo entiendo pues que posiblemente esa es una manifestación, esa mazorca como algo abierto, como si fuera serpiente, y acá en el elote con 7 hojitas, Chicomechochitl, es también algo metafórico, algo simbólico, es una manifestación. Pero el maíz es tan mágico que no tiene una sola manifestación, su tonal, su esencia dual, tiene varias.